A ver amigos, siguiendo con el curso, hoy nos toca a nosotros saber las características de una conexión en estrella y una conexión en triángulo. La conexión en estrella tiene unas fórmulas bien simples que es necesario conocer. Como ustedes saben que cuando dice una red trifásica o sistema trifásico, quiere decir que el motor va a estar alimentado con tres fases. Y estas tres fases lo estamos viendo aquí en la pizarra. Entonces, se alimenta con la línea R, con la línea S y con la línea T. O lo pueden colocar como línea 1, línea 2 y línea 3. Pero la fórmula, ¿qué dice? En estrella la fórmula dice que la intensidad de línea es igual a la intensidad de fase. Luego sigue otra fórmula que dice la tensión de línea igual tensión de fase multiplicado por la raíz de 3. Y la tensión de fase igual tensión de línea dividido entre la raíz de 3. Entonces, miren señores, si aquí la tensión está llegando que dice 380 voltios, vamos a poner 380 voltios. Dice que estos 380 voltios de la línea R a la línea S hay 380, de la línea R a la línea T 380 y la línea S a la línea T 380 voltios. Y entonces dice la intensidad de línea es igual a la intensidad de fase. ¿Cuál es la intensidad de línea? La intensidad de línea es esta parte de acá. Vamos a colocarlo, que yo tengo acá mi amperímetro. Dice la intensidad de línea, que esto por ejemplo dentro de este bobinado, este viene a ser la U y este viene a ser la X. Entonces la intensidad de línea puede ser la misma que está aquí en la U o está aquí en la X. Luego si este de acá es B, su salida de acá es Y. Y si esto es W, esto es Z. Por lo tanto, la intensidad de línea igual a la intensidad de fase puede ser aquí mi intensidad, mi amperímetro va a marcar igual que va a marcar en este igual. Entonces, dice mi tensión de línea igual tensión de fase por raíz de 3. Pero veamos cuál es la tensión de fase. Tensión de fase igual tensión de línea entre raíz de 3. La tensión de fase, señores, viene a ser esto de acá. De la línea de acá que sale de la X, Y, Z, sale una tensión. Que esa tensión va a ser la tensión de fase. O sea, esto de aquí con esto va a ser la tensión de fase. ¿Y cuánto va a ser la tensión de fase? Va a ser que es 380, por ejemplo acá dice tensión de línea. Tengo 380 voltios que ya hemos dicho, 380 entre la raíz de 3. Y el valor va a ser la tensión de fase 220 voltios. Entonces la tensión de fase aquí va a ser 220 voltios. Ya tengo la línea R con este de acá que se llama ya prácticamente el neutro. También de aquí, de la línea S, por ejemplo, también es de aquí S a este punto, también es la tensión de fase. Tensión de fase igual 220 voltios. Y de la línea T también igualito. La línea T que está aquí con el neutro que va a este lado también va a ser la tensión de fase. ¿Cuánto es la tensión de fase? Hemos dicho
igual 220 voltios. Tensión de fase. Y la tensión de línea ya saben que es igual a tensión de fase por la raíz de 3. O sea, 220 por 1.73, 220 por 1.73 igual 380 voltios. Entonces ya está demostrado que esos son mis valores de mi intensidad de línea y mi intensidad de fase. Entonces, miren señores, la conexión estrella está aquí, las características ya lo vimos que hemos dicho acá en grande: intensidad de línea igual intensidad de fase. Entonces sigue, la tensión de línea es igual a tensión de fase por la raíz de 3 y la tensión de fase igual tensión de línea dividido entre la raíz de 3. Y se comprueba las tensiones, que la intensidad de línea y la intensidad de fase es la misma. Ya se demostró aquí esto. Cuando arranca un motor, se van a dar cuenta que la intensidad en esta parte de acá con esta va a ser la misma. Y las tensiones, por ejemplo, aquí con este punto medio, ya no hay 380, hay 220 voltios. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que la tensión mayor es la tensión en estrella. ¿Por qué? La fórmula de acá, el triángulo, dice que la tensión de línea, en esta parte acá, tensión de línea es igual a tensión de fase. Y la intensidad de línea es igual a la intensidad de fase multiplicado por la raíz de 3. Y la intensidad de fase igual intensidad de línea dividido entre la raíz de 3. Entonces, como dice tensión de línea igual tensión de fase, quiere decir, si yo tengo acá la línea R, tengo acá la línea S y tengo acá la línea T. ¿Qué está diciendo ahí? Tensión de línea igual tensión de fase. O sea, R con S tiene una misma tensión. Por ejemplo acá, esto es U, esto es salida X, este es B, este es salida Y, y si este de acá es W, esto es Z. ¿Qué dice tensión de línea igual tensión de fase? Que si yo cojo como instrumento de la U a esta fase acá, va a haber una tensión. ¿Pero qué tensión ya? Como dice que esto de acá es tensión 380, mi triángulo es 380 dividido, 380 dividido entre la raíz de 3, que es 1.73. Y mi valor es igual a 220 voltios. Esto entonces va a ser 220 voltios. Como dice acá, tensión de línea igual tensión de fase. O sea, la U va a marcar con X 220 voltios o la U con la Z va a marcar 220 voltios. Y la intensidad de línea ya... La intensidad de línea es arriba donde se prueba la tensión. Y la intensidad de fase va abajo en la salida del motor, que va, por ejemplo, la U, B, W, X, Y, Z. La intensidad de línea te va a marcar una intensidad mayor. Por ejemplo, si la intensidad vale, la intensidad de línea si vale, por ejemplo, 50 amperios, que vale la intensidad de línea. Pero acá, intensidad de línea igual 50 amperios. ¿Cuánto vale la intensidad de fase? La intensidad de fase va a ser 50 entre la raíz de 3, que es 1.73. Y el resultado va a ser 50 entre 1.73. Igual va a ser 28.9
amperios. Entonces recuerden, señores, que hay otro ejercicio. Se dice que si yo tengo un motor conectado, por ejemplo, en 380 voltios, o sea, triángulo igual 380 voltios. Y si yo quiero cambiar a estrella, a conexión estrella, ¿cuántos voltios vale estrella? Ya saben, señores, de triángulo es tensión baja y estrella es tensión mayor. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? 380 multiplican por la raíz de 3, que equivale a 1.73, y el valor va a ser 1.73. Igual va a ser 657.4 voltios. Para eso es las características, señores, tener en cuenta las fórmulas, tanto en estrella, tanto en triángulo, y que vean que en realidad cuál es el que equivale menos tensión y mayor tensión. Y siempre recuerden, tensión triángulo es la tensión menor y tensión estrella es la tensión mayor. Bueno, señores, hoy sí va sus cálculos, sus ejercicios que tienen que realizar ustedes.